Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados. Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. Muy buenas tardes, son las 4:02 y damos inicio a nuestro programa Estado de los Estados en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde los saluda su servidora Lilia Arellano y mi compañero. Yo soy Víctor Sánchez Baños, los saludo con mucho afecto. Y al rato que tenemos a Jorge González Durán, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas ahí sobre el turismo, ¿te acuerdas? Sí, sí, que se nos quedaron pendientes ahí. Sí. Pero, Víctor, híjole, fíjate que incluso la columna que se publicará mañana inicia con la reflexión de tal vez Platón tenía razón y se necesitan tiranos porque la democracia no sirve para nada. Y te das cuenta porque ¿para qué nos sirven 500 diputados y 100 y pico de senadores? ¿Para qué? Cuando uno de ellos, como Barbosa, que representan una corriente que, pues no estamos hablando del siglo pasado, hace apenas unos años constituía la segunda fuerza política en el país, te dice que, pues que hay que ver primero el mundial y luego ya abordamos los temas de la reforma energética y sus leyes secundarias. ¿No es vergonzoso? Lo que... Luego, mientras estos están alegando que si se ponen una playera, que si son 10 o 20 o 30 o 40 las mesas de trabajo, que si mejor ahí con una playera, la tele prendida y una chela, se ponen a trabajar para ir desahogando todos estos temas. Hazme el favor, con un tema tan importante. Y mientras por el otro lado, bueno, pues nos dicen que ya hay una baja en la producción, que hay una baja en las ventas, que por lo tanto hay una baja en la captación de recursos económicos. ¿Esto qué es? ¿El colchón para rematar todavía más Pemex? ¿Para justificar que como las leyes secundarias propuestas no indican porcentajes en ninguno de sus renglones? O sea que todo se queda abierto para que de acuerdo al sapo sea la pedrada. Fíjate, lo que yo veo aquí son dos cosas. Bueno, sí, explotaron tanto a Pemex, es porque son recursos no renovables, o sea, eso no son eternos. Yo sí lo entiendo de esa manera. Y en la época de Calderón, incluso hay una anécdota que la platico. Desayuné en esos días con Raúl Muñoz Leos, que era el director de Pemex. Entonces, el de la señora aquella que se operó por cuenta de Pemex.
Sí, no sé cómo haya quedado, no me acuerdo porque además, pues ya, pues a esa edad ya para qué, ¿no? Creo que ya tiene como 80 y tantos y quería parecer como de 20. Para ser la abuelita de las Flans, ¿por Sí, qué no? Sí. Y fíjate que en eso, me dice Raúl Muñoz Leo, me maneja, dice, mira, estamos en una situación muy complicada. Pemex ahorita, Chicontepec, que es el pozo, o los pozos más bien, la región más importante, una de las de las reservas probadas más importantes, pues mira, está cuesta abajo. Esto nos lleva a que el 2015 ya no tendremos Chicontepec y estaremos explotando, dice, más o menos un 10% de lo que actualmente explotamos. Y dice, lo único que nos queda es irnos a aguas profundas. Y aguas profundas necesitamos billete. Sí, se necesita billete, ok. Entonces, aguas profundas sí hay petróleo, pero ¿quién se lo está llevando ahorita? Estados Unidos. Ellos ya avanzaron muchísimo en su legislación. Porque había un tiempo para eso. Claro. Se fijaron tiempos y todo para que se iniciaran las operaciones, no para que se empezaran a instalar, sino para iniciar operaciones. Entonces ellos empezaron sus instalaciones para que llegada la fecha de operar, pues ellos ya estaban listos. La fecha era 2007, el 1 de enero del 2007. Fíjate. Y nosotros llevamos un retraso de 7 años. O sea, dejamos... De 7 años, no en la operación, sino hasta en la instalación, porque no hay, Todavía no hemos hecho nada, no hemos instalado nada. Entonces, es lo que hace precisamente que estamos en desventaja con los Estados Unidos. Debíamos haber hecho, en esos momentos, la decisión la tomaba el presidente en turno, quien era Felipe Calderón. ¿Qué tenía que hacer en esos momentos? Pues haber iniciado toda una estrategia. ¿Para qué? Para no dejar que Estados Unidos, con George W. Bush, porque ya sabes que aquí les besan las botas a los presidentes gringos, pues dejara y empezara a hacer esa gran producción, esa gran inversión. Sí es mucho dinero, sí, pero supuestamente Pemex, en lugar de estarle chupando tanto dinero a Pemex, debían haber hecho lo suficiente para que invirtieran en lugar de estárselo llevando. Robándoselo. Porque fíjate tú que hace tiempo, estos están distraídos en otras cosas, te digo, no ven por un lado esa situación que es muy, muy importante para el país, muy importante porque estamos hablando de futuros reales, no de alucinaciones ni nada que se le parezca, ¿no? Sino de situaciones que son reales, que nos van a impactar. Y tenemos, porque lo sostuve desde su nombramiento, ¿no?, el caso de Pedro Joaquín Caldwell, como del secretario de Energía, como el caso de muchos otros que están en el gabinete. Sí. En el caso de Pedro, y lo señalé un par de ocasiones, señalé yo, ¿cómo es posible que sea el secretario de Energía si hay un conflicto de intereses? ¿Por qué? Bueno, si nos vamos a los antecedentes, a décadas atrás, su señor padre, don Nassim, fue el primer distribuidor de turbocina en Cozumel. Y Cozumel ha sido un aeropuerto en el que bajan cantidad de aviones que van rumbo a los Estados Unidos. La prueba es que ahí ya existe hasta una oficina para autorizar y checar papeleo y todo eso antes de que puedan reiniciar los aviones su trayectoria. El señor era el distribuidor de turbocina. Las primeras gasolineras fueron de ellos. La primera empresa que se autorizó de generación de energía eólica, ellos tenían que ver. O sea, lo clásico, los Joaquín eran los caciques del lugar, del estado, los caciques económicos. Por ejemplo, desembarcan los cruceristas y van a zonas de playa exclusivas en donde ellos son los socios mayoritarios. Ellos surten de combustible a estos barcos, ellos surten de agua, ellos les prestan los servicios de recoja de basura, etcétera, etcétera. Entonces, la posición de ellos es muy fuerte y relacionada ya con el terreno energético. Bueno, pues hasta por la ubicación no puedes estar allá. No, hay severos, y La Jornada, en su página de internet de hoy, pues me da la razón al publicar una denuncia de Dolores Padierna al respecto.
Dice Dolores que este hecho es muy grave, porque él es propietario de 6 empresas que tienen contratos con Pemex. Entonces, si tú recordarás, a buen notorio, bueno, le cayó todo encima, todo, por tener también empresas contratadas con Pemex, contratando con Pemex y gasolineras y todo de la familia, ¿no? Sobre todo el transporte, él es transportista. ¿Y qué? ¿Por ser priista, tú sí puedes hacer lo que tú quieras? Me parece que no. Es dueño de las gasolineras, te digo, de Cozumel. Y él ha sido uno de los más interesados, dice la Padierna, en la privatización de Pemex, porque él se va a ver beneficiado con la reforma y con la electricidad, con estas aperturas al capital privado, nacional y extranjero. Hizo notar que Pedro Joaquín viola la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que él, sus 2 hijos, su padre y su sobrino, participan como accionistas en estas gasolineras y empresas de Cozumel que celebran contratos con Pemex Refinación. El conflicto de intereses es muy fuerte. Claro. Sí. Es poseedor del 60% de acciones de Servicio Cozumel S.A.D.C.B., que se constituyó en febrero del 94. El 40% restantes de sus hijos Pedro Óscar Joaquín de Bois y Nassim Joaquín de Bois, con 20% cada uno. Asimismo, tiene el 40% de las acciones de Planta de Combustible Cozumel, constituida también en el 94. En esta empresa participa su padre, Nassim Joaquín Ibarra, con el 60% restante. Del 40% de las acciones de Gasolinera y Servicio Juárez S.A.D.C.B., todas estas allá en Cozumel, constituida en el 95. ¿Verdad? Él tiene el 60%, su papá, él tiene, el 40%, su papá el otro 40%, y el 20% su sobrino, Ignacio Nassim Ruiz Joaquín. Fíjate, hay otra empresa que constituyeron en el 2001, que se llama Combustible Escaleta, en donde están sus hijos, con el 20% cada uno, el 40% para el abuelo y el otro 20% también para su sobrino. Combustible San Miguel, que esta fue del 12 de mayo del 2008. Y Combustibles Tatich, en el 2009, están también sus hijos, en todos. Pero fíjate, ya tener 7, 8, 9, ya te habla de pues muy reciente, de una apertura de empresas relacionadas con Pemex muy reciente. Mira, Pedro Joaquín debe renunciar, bueno, independientemente que no debía haber aceptado el puesto. Yo supe que no sabían qué hacer con Pedro Joaquín después de las elecciones, o sea, ¿qué hacerle? Le dan una posición de secretario de Estado por haber sido el presidente del PRI durante el proceso electoral, que se comportó muy disciplinado, etcétera, etcétera. Pero vámonos por partes. Sí. ¿Cómo llega Pedro Joaquín a la presidencia del PRI? Fíjate lo que son las cosas, por una casualidad. Sí. ¿Te acuerdas cuando tú y yo éramos reporteros que a Jicotencat Leiva le habían conseguido una cita con el presidente, aquel que fue gobernador de Baja California? Sí, con Miguel de la Madrid en aquel entonces. No, fue Salinas, fue Carlos Salinas. No, con Jolopo, todavía con Jolopo. A Jicotencat Leiva. Leiva, sí. Todavía con Jolopo, porque sí, cierto, tienes razón. Ya con Salinas vino las concertaciones. La concertación con Rufo y esta Ortega. Y llega Jicotencat Leiva a Los Pinos, pues con su proyecto de desarrollo de Tijuana bajo el brazo, para presentárselo al señor presidente, ¿no? Él quería ser el alcalde de Tijuana. Y ahí el presidente le dice, oiga, no, usted va a ser el gobernador de Baja California. No tenía ni la más remota idea. Bueno, pues una cosa similar con Pedro. Pedro pretendía ser diputado plurinominal. Eso es lo que pretendía al dejar el Senado. O sea, el clásico brinco de una cámara a otra. No aspiraba nada más. Incluso se hicieron consultas para saber si tenía una responsabilidad en el PRI, que no era la presidencia. Estaba su posición en el Senado.
y que si esto no era ningún impedimento, pues para que él pudiera ser un candidato plurinominal. Como el registro de los plurinominales es mucho más tardío que el de los electos, dijeron que no, ninguna, absolutamente no entraba en ninguna violación a las leyes electorales. Y pues esto, ¿sabes quién lo preguntó a nombre de él? Luis Videgaray, de quien ya pues tenían cierto acercamiento. Bueno, pasa esta situación en la que, bueno, pues ya el rumor es Pedro va como diputado plurinominal porque pues ya andan preguntando, ¿no? Bueno, en esos días recordarás que tenía que definirse la presidencia del PRI. Sí, tras la salida. Y para ello estaba Murillo Karam en primer lugar, Osorio Chong como secretario general, en fin, el grupo fuerte de Peña Nieto en la campaña. El Past Power. Tuvieron a bien reunirse, platicar y llegar al acuerdo de que no podían pues apropiarse del partido porque el agandalle les iba a resultar contraproducente. ¿Cómo le dices que no al candidato? Pensaron. Pues así, no hay de otra. Entonces en la reunión que tuvieron en la Casa de Reforma, pues ya charlando Murillo le dice a Peña Nieto, le confiesa que, bueno, su sueño dorado, lo que siempre quiso después de dejar la gubernatura de Hidalgo, era ser presidente del partido, pero que pues estaba primero el proyecto, sacar adelante lo que ellos ya, por lo que habían trabajado, que era la presidencia de la República, y que tomar las posiciones que ya se les habían asignado, pues era una agandalle que les iba a resultar muy caro. Peña Nieto lo entendió perfecto y les dijo, fulano, sutano y mengano, propónganme cada uno a una persona que pueda ocupar ese puesto. Bueno, Videgaray, Osorio y Murillo presentaron cada uno sus nombres y por casualidad Pedro fue el primero en ser entrevistado. Estuvo 2 horas con Peña Nieto y salió con la presidencia del partido bajo el brazo. Él todo lo que pretendía era ser candidato a diputado plurinominal. ¿Qué sucede? Agarran a Videgaray en la de sin susto, ¿verdad? Él tampoco tiene gran conocimiento de los políticos en México, ni le interesa tampoco, pero pues recientemente había establecido comunicación con Pedro y pensó, pues no, con el currículum que tiene, exgobernador de Quintana Roo, exsecretario de Turismo, secretario de qué más fue? Fue también de organización del PRI, en fin, no, pues tiene una carrera interesante, pues por lo menos para salir del paso y no quedarme sin tener a quién presentar, ¿no? Y después del escándalo de Humberto Moreira, todo el escándalo de corrupción y de... en fin. Y entonces así es como llega a esa presidencia del partido que después, bueno, pues se convierte en una factura a ver a dónde me acomodan, ¿verdad? Nos vamos al corte y ahorita regresamos. Órale. Radio 620. ¿Cómo disfrutamos nuestras vacaciones gracias al crédito Fonacot? Y nosotros ya tenemos el cuarto del bebé listo, gracias al crédito Fonacot. Y yo me compré la sala que tanto quería, gracias al crédito Fonacot. Sí, el Instituto Fonacot apoya a los trabajadores. En los últimos 15 meses otorgó créditos en beneficio de 10.5 millones de trabajadores y sus familias. Gracias al crédito Fonacot. El Instituto Fonacot, 40 años de ser el acceso al crédito de los trabajadores de México. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620 presenta su nueva serie de discos compactos. La música que llegó para quedarse. 100 selecciones musicales, reunidas en 5 CDs de colección con lo más selecto del catálogo de oro de esta emisora. De venta en
Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. La música que llegó para quedarse. Una colección con el sello distintivo de Radio 620. Violentamente, así trataba a mi pareja. Quise cambiar y ahora ya no hay violencia en mi vida. Y es que desde chiquitos aprendemos a ser agresivos. Que es que muy hombres, ¿no? Antes a mi papá le tenía miedo, pero ya no. Contra la violencia, actúa. Cambia. Denuncia. Todas y todos podemos acabar con la violencia hacia las mujeres. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad, ni más ni menos. Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you. Sí está su llegada a la presidencia del partido, en donde, como bien dices, bueno, pues ¿y ahora qué hacemos con Pedro, verdad? Uh-huh. Después, ya que ganaron las elecciones, gana el PRI y Peña Nieto, bueno, ¿qué hacemos con Pedro? Ni modo de correrlo. No, ya se desgastó lo suficiente. Tuvo oportunidad de quedar en ese grupo como una gente manejable. Sí, disciplinada. Disciplinada, o sea, tú sales y dices esto, y él sale y dice eso, ¿no? El mantener esta actitud siempre callada, para algunos tienen la impresión de que es un hombre que razona profundamente. Yo creo que no, ¿verdad? Pero fíjate que después le dice, y lo llama Peña Nieto, ya terminando las elecciones, como por ahí de agosto, quizá un poquito más, septiembre, y le pregunta a Peña Nieto, dice, oye, pues, ¿qué es lo que a ti te interesa? O sea, dentro del gabinete. Pues cualquiera había pensado alguna posición, dice, no, pues mi energía. Lo habían pensado incluso hasta Pemex, ¿no? Pero Pemex sabía que era imposible que se la dieran, ¿no? Energía. Pues energía, el secretario de Energía siempre es mucho menos que el director de la CFE y del director de Pemex. O sea, claro. Aunque escalafonariamente está arriba, no, pues son segundones siempre. Y te platicaba yo, y ahorita regreso a lo del tema de Calderón, ¿por qué razón? En dónde se encuentra la clave de una serie de cuestiones que hoy estamos viendo. Pero, ¿qué es lo que dice Peña Nieto? Su energía, bueno, déjame pensarlo. Y no le volvió a hablar, sino hasta noviembre. Entonces, Osorio Chong le habla por teléfono, sabes que va a ser por ahí principios, mediados de noviembre. El presidente piensa en ti para que seas el secretario de Energía, para que de una vez ya vayas pensando, vayas interiorizándote en el tema. ¿Y qué es lo que necesitas? Bueno, pero quien lo pidió fue Pedro Joaquín. O sea, eso es lo que queda claro. Pues ahora, con lo que tú estás comentando, y precisamente con la información de la jornada, pues queda muy claro, o sea, cuáles eran los intereses de Pedro Joaquín. O sea, estamos hablando de que su única experiencia haber sido estar en los negocios de venta de combustible. Que eso puede duplicarlo o triplicarlo. ¿Quién sabe hasta ahora, en estos momentos, qué es lo que haya hecho dentro de la Secretaría de Energía? ¿O qué favores le haya pedido también Emilio Lozoya? ¿O qué es lo que haya hecho alrededor de todo lo que es el manejo de energía en el país? Claro. Porque el asunto eólico, si tú te das cuenta en la nueva ley, la energía eólica, pues está. Ahora, tú quieres poner energía eólica en el techo de tu casa, ponlo. Si te sobra energía, véndela. O energía solar, pues las lámparas también de energía solar ya las puedes poner, son muy caras, las pones ahí para iluminar parques o lo que sea y te van a servir. Ahora, lo que es también, si tú quieres poner esas celdas solares en tu casa, generas electricidad para tu casa y te sobra un cachito, en estos momentos, de acuerdo antes de las leyes secundarias, tú tienes que entregársela a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Para qué? La Comisión Federal de Electricidad tú se la vendes a ellos y ellos la distribuyen. Generalmente te la venden a una décima, tú la puedes vender a una décima parte de lo que ellos la venden.
Ojo. Como si fuera el Monte de Piedad, Así. que te presta el 10% de lo que valen. Ajá. Y entonces, por si fuera poco, lo cual, pues, dices, bueno, pues, por lo menos un cachito. Pero ahora con esta ley, y lo que a mí me parece bien, porque puedes poner un negocio de venta de energía solar, o sea, energía eléctrica. Entonces la vendes a toda tu colonia, pones ahí tu negocito, pones las celdas solares, porque cae muy bien el solecito en mi casa, y entonces la vendo. Es un buen negocio. Oye, ¿te imaginas si de por sí ya no se producen alimentos? Si tienes hectáreas, pues mejor las pones para producir energía. Fíjate que hay zonas muy áridas donde eso es una maravilla. O sea, colocar celdas solares. En Estados Unidos, por ejemplo, he visto en Australia, hace unos 10 años que estuve yo en Australia, me dijeron, vamos a hacer un recorrido, que por cierto allí todos son de horas de vuelo. Bueno, la cuestión es que ya estaba yo cansado. Mira, y de pronto vi como un espejo a lo lejos, un espejo que hasta gigantesco, enorme. Era producción. Sí, era precisamente producción de energía solar. Dices, bueno, ¿qué es eso? Bueno, veías la avioneta, íbamos a una avioneta, pues más o menos rápida, y dices, bueno, tardamos casi 20 minutos, 15 minutos más bien, en recorrer todas estas celdas de energía solar. Imagínate, en 15 minutos volando a 300 kilómetros por hora. Estamos hablando de unos 75 kilómetros. Ándale, 70 kilómetros llenos de celdas solares. Imagínate. Eso surtía a varias poblaciones locales. Una cosa sí es muy cierta, sí es una zona muy árida y es también energía muy limpia. O sea, no generas otro problema más que energía limpia. ¿Qué es lo que está pasando en México? Si alguien quiere ponerlo en el techo de su casa, pues puedes hacerlo. Hoy puedes hacerlo para tu consumo. Mañana hasta para el consumo de tus vecinos. Claro. Si lo que tienes eólico también. ¿Qué es lo que estoy viendo alrededor? Oye, se me hace que a lo mejor por eso hacen las casuchas esas de 23 metros de 2 aguas, para que no tengas oportunidad ni de eólicas, ¿eh? Ni de eólicas. Yo creo que hacer eso. Ni de energía solar, ni de nada. Por cada metro cuadrado, o sea, por ejemplo, cada una televisión tú necesitas una celda solar que en estos momentos te cuesta, un equipo de celda solar, te cuesta 20,000 pesos. Para una televisión, esas de las nuevas, de esas planas, y 2 focos. Si tú le metes un refrigerador, necesitas otras 2 celdas solares, o sea, otros 20,000 pesos, más o menos. Y si tú le sigues aumentando, puedes tener una casa que tú gastes, vamos a poner una casa grande, 3 recámaras, su sala comedor, gastas su refrigerador. 150,000 pesos en celdas. En celdas. Pero ahora, ya no vuelves a pagar en toda tu vida. Así es. ¿Y con lo que cuestan ahora los recibos? Y lo que está subiendo. Lo que están pagando. Sí. Están subiendo constantemente la energía eléctrica. Después viene una serie de raterías que hace la CFE con los recibos, en donde tú tienes, es otra de las grandes aberraciones, tú tienes 4 tarifas o 5, ya no sé el número, pero hay una en donde tú pagas como si estuvieras recibiendo en lugar de energía eléctrica oro. O sea, si te pasas tú de 150 kilowatts, no sé bien la cantidad, pero me acuerdo mucho de la cantidad de 150, entonces de inmediato ya pagas casi 5,000 pesos mensuales. Sí, lo otro sí, te quedas sin subsidio. Así es, y además de que te quedas sin subsidio, te castigan. Sí, por consumo alto. Por consumo alto, sí, que porque es esencial. Hay consumo doméstico alto, consumo doméstico no sé qué, hay 3 clases. Sí. Así como la pobreza, así es de cuenta. Ahora, el precio debía ser el mismo. Bueno, nos habían prometido en campaña de que iban a bajar el precio de energía eléctrica. Lo dijo Peña Nieto, vamos a bajar la luz, la electricidad. Qué bueno, no lo han cumplido. Óyeme, ¿y por qué no sabemos a cuántas empresas tiene contratadas la Comisión Federal de Electricidad para las reparaciones, las instalaciones, los chequeos, las lecturas de medidores, para todo lo que hacían los de la Compañía de Luz y Fuerza, Porque ellos no tenían personal capacitado para eso. Fíjate que hoy estamos viendo de que las leyes laborales, el año pasado más bien, estaban en contra del outsourcing, o sea, todo lo que es trabajo fuera de las empresas. Hoy están reguladas. Sí, pero las regulan ahora, las están estrangulando. Está bien, ok, que las regulen, porque era una forma también de desviar impuestos, ok. Pero ¿sabes qué está haciendo la Comisión Federal de Electricidad desde que sale la Compañía de Luz y Fuerza? Lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora bien, si ha disminuido costo-beneficio, si ha disminuido el gasto que tenían para todo ese tipo de labores. Porque no ha hecho ninguna inversión. Así es. No ha hecho ninguna inversión, pues ¿cómo no le va a disminuir? Ahí habría que ver cuánto más están robando, porque no alguien se lleva una mochada, inversión. ¿no? Seguramente alguien se está llevando una mochada. Ahora, fíjate también cuál es la otra situación, ya para terminar con el tema de Pedro Joaquín, para irnos al corte. Imagínate tú a un quintanarroense, cozumeleño,
en la Secretaría de Turismo. No, sería la acabose. No, ¿cómo estaba él? Mira, ahí ya tenía un conflicto de intereses, por eso ahora no le van a hacer nada, no le va a pasar nada. El papá ya tenía inversiones ligadas al sector turístico y él estaba ahí. Pero a esto voy. ¿Cuánto beneficio podrías haberle dado a tu estado ocupando una posición de esa naturaleza? A sabiendas, además, de que solamente tenías en ese momento un desarrollo en competencia, que era Acapulco. Y en competencia, entre comillas, porque el otro estaba surgiendo como espuma. Pues fue secretario. Y tenías además Fonatur, con todo el esquema, los terrenos, con todo. ¿Sabes que no hay gente que le agradezca a Pedro ninguna acción? ¿Sabes que Pedro encabezó también la pretensión de desaparecer la Secretaría de Turismo? Tuvimos un desayuno fuerte en el que él estaba exponiendo esta desaparición, porque decía que la Secretaría de Turismo ya no era lo que había sido, que si retomábamos el caso de la influenza, por ejemplo, pues a él hubo, cuando estaba como titular de la dependencia, hubo 2 severas epidemias que de inmediato las atacaron, las ubicaron en las zonas donde estaban, en fin, que había reuniones con los secretarios para decirle: necesito que me hagas un camino aquí, necesito un aeropuerto pequeño acá, etcétera. Pero que ahora todas esas áreas de influencia de la Secretaría habían desaparecido. Entonces, pues que no tenía caso. Y le digo, bueno, ¿y tú crees que los gobiernos son eternos? ¿No crees que en el regreso del PRI esa Secretaría puede tener un nuevo impulso? ¿No crees que lejos de estarte condoliendo de lo que ya no fue, puedes establecer y presentar un programa de todo lo que puede ser la Secretaría de Turismo para este país? Bueno, pues así retrocedió. Porque sí retrocedió, y lo hizo públicamente. Un día después de nuestro desayuno, dijo que se retractaba de su apoyo a la desaparición de la Secretaría. Entonces, Pedro está acostumbrado a los conflictos de intereses. Solo que no es esto algo que esté en desarrollo, es algo que esté en declive. Es lo contrario, ¿o no? Así es. Y el otro asunto es, ¿de qué sirve que llegue, por ejemplo, un quintanarroense a la Secretaría de Turismo si no apoya a Quintana Roo? Digo, el que es buen juez por su casa empieza. Y ahí hay un subsecretario, hoy hay un subsecretario de Quintana Roo. ¿Qué menos? Que no ha hecho nada, al contrario, ¿no? Es un auténtico... estorbo. Estorbo, sí. Un estorbo, porque además utiliza la posición para venganzas políticas. O sea, qué limitado, ¿verdad? De miras cortas, fíjate. Lo que sucede es que en el caso de Carlos, hay muchas cuestiones hasta de carácter, de orden personal, que lo alteran a él en su conducción, que tal vez no las quiera reconocer, pero que los demás vemos y sabemos que existen. Pero también él todo el tiempo ha vivido en Mérida, su familia vive en Mérida, a su familia no le gusta Quintana Roo. Él llega también a la presidencia municipal de Solidaridad, pues por accidente. Entonces, por conflictos de intereses políticos de la clase, de los caciques del Estado, ¿no? Donde los Joaquín son los que también siguen imperando, ¿no? Claro, ya no tienen la misma riqueza que antes porque hay otros ricos que han llegado allá. Nuevos ricos. Nuevos ricos, incluso extranjeros, ¿eh? Los Chapur, por ejemplo, que son un factor, fíjate que estaban comentando que ya son un factor de influencia política importante, no nada más en Quintana Roo, en toda la región de la península. Claro, pues eran los socios de Víctor Cervera. Sí. Si Víctor Cervera les dio terrenos en toda la península. Si tú crees negocios? Que estos sujetos se hacen de la noche a la mañana y con la apariencia que tienen. Sí, ¿verdad? Que no pueden ni pronunciar la A porque no la entienden. No. Vámonos al corte, enseguida volvemos. XCNK, Radio 620. Transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal,
de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Radio 620 le brinda la oportunidad de adquirir desde la comodidad de su hogar todos los discos compactos del catálogo de oro de la música que llegó para quedarse, comunicándose al 5211-6782 o bien a través de nuestro correo electrónico discos@620.com.mx. Y todos los miércoles a las 8 de la noche le invitamos a escuchar Retrospectiva 620. Una revista con todo lo que usted espera escuchar del universo artístico de la música que llegó para quedarse. Anécdotas, covers, biografías, cápsulas de reflexión y, por supuesto, los éxitos musicales con el sello distintivo de Radio 620. ¿Sabías que como trabajador tienes derecho a recibir reparto de utilidades? La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te asesora gratuitamente. Si tienes duda, llama al 01800-7172-942 o infórmate en el SAT. Consulta sat.gov.mx. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Jorge González Durán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lilia, Víctor, qué gusto saludarles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? En esta cálida tarde del Caribe mexicano. ¿Verdad? Oye, dejamos pendiente la semana pasada algo de turismo que nos estabas platicando muy interesante, pero pues que se nos vino ya el final del programa, creo, ¿verdad? Se nos vino el final del programa. Cortar. Sí, pero pues fíjate que estábamos hablando precisamente de Pedro Joaquín, del escándalo que hoy tiene en su página hasta ahorita La Jornada, y del tiempo de Pedro como secretario de Turismo, y pues nos acordamos, oye, pues si Jorge estaba hablando de turismo. Sí, creo que Pedro Joaquín fue el principal protagonista de la política turística de Carlos Salinas de Gortari. Por fue titular de Fonatur, este Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y que se dedicó nada más a vender terrenos a una agencia inmobiliaria del gobierno federal para vender los terrenos de playa de nuestro país, y luego como titular de la Secretaría del Ramo, como se dice, pues no sé qué hizo, porque no dejó ninguna huella memorable, perdurable, durable de su gestión en la Secretaría de Turismo. Poco tiempo después, esta dependencia pasó a manos de la señora Hernández, que en el gobierno ya de Ernesto Zedillo, y tampoco allí se instrumentó un programa que fue emblemático de ese sexenio, que fue el del Mundo Maya, que nunca despegó este programa por cuestiones, dice, de conectividad, porque cómo llegar a estos sitios que abarcan 5 estados del país: Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, y cuando menos 3 países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador. ¿Cómo llegar hasta ellos? En fin, la situación está en que nuestro país
en sí es un destino turístico mundial y no se ha sabido tampoco explotar, porque hay allí un tema muy importante que es el de los cielos abiertos, es decir, la de permitir que vengan a nuestro país, que aterricen y que despeguen líneas aéreas de todo el mundo. Esto no se ha podido lograr porque existe una política allí proteccionista y retrógrada. Y esta es una contradicción, porque por un lado México se abre al mundo, está el Tratado de Libre Comercio y llegan productos de todos lados, pero en la política aeronáutica mantenemos una cuestión restrictiva y esto va en detrimento de la competitividad, porque todo el mundo sabe que las tarifas aéreas de nuestro país son muy caras, de las más caras del mundo. Y ya no existen aerolíneas regionales, el transporte carretero es pésimo y peligroso. Y entonces, ¿por qué se mantiene esta política restrictiva? Para beneficiar a unas cuantas empresas en detrimento de los usuarios de nuestro país y en detrimento del turismo, porque, por ejemplo, Cancún es creo que el aeropuerto más importante del país en cuanto a llegadas internacionales. Quizá después del de la Ciudad de México, pero hay quienes dicen que es más importante el de Cancún. Pero desde Cancún es imposible volar a destinos tan cercanos como Chetumal, como Mérida, como Campeche, como Chiapas, y quizá millones de turistas quisieran hacerlo. Hacerlo por carretera, repito, es riesgoso por el mal estado de las carreteras, la falta de mantenimiento y en alguna medida por la inseguridad. Y existen aeropuertos en Palenque, se inauguró recientemente uno, que no recibe vuelos. Aquí cerca de Chichén Itzá hay un aeropuerto que se inauguró también hace 6, 8 años y que no recibe vuelos. El aeropuerto de Chetumal, que es aeropuerto internacional, tiene una pista para recibir aviones grandes y no recibe vuelos, más que 3, 4 vuelos a la semana. Cozumel ya tampoco, tiene muy pocos vuelos Cozumel. Cozumel muy pocos vuelos, uno a Miami, algunos se abre una línea y luego se cancela. En fin, estamos totalmente incomunicados y con esta poca conectividad aérea, con esta deficiente conectividad aérea, pues no puede impulsarse el turismo. El turismo no es una panacea, no es en sí que vaya a resolver los problemas. Ya se ha hablado, inclusive aquí en este programa, la semana pasada hablamos de las desigualdades que genera, donde se instala, donde se pone un polo de desarrollo, pues llegan, como es, compatriotas de todos los estados carentes de empleo y se crean cinturones de miseria. Pero es mejor que existan polos de desarrollo a que no existan. Es mejor que exista Cancún a que no exista. Es mejor que exista Playa del Carmen a pesar de los cinturones de miseria, porque es un amortiguador al desempleo que existe en la mayor parte de las entidades del país. Chiapas es un estado hermoso, pero ha decaído el número de visitantes por la inseguridad, también por los servicios deficientes. Michoacán, que es un estado bello, que muchos mexicanos, visitado por muchos compatriotas, el turismo allí interno, nacional, era muy importante, ahora ya no lo es. La ocupación de los hoteles de Michoacán rondan en el 15%, y esto los va a llevar, o ya los ha llevado a la quiebra, tanto a hoteleros como a restauranteros, y lo mismo pasa con otras ciudades de nuestro país. Creo que el turismo está inexplorado, inexplotado, y no estamos aprovechando este potencial que significa en dinamismo económico, que significa que repercute en la creación de empleos. En fin, ya quisieran muchos países del mundo, lo quisiera Francia, por ejemplo, yo creo, tener los atractivos que tenemos en nuestro país. Los alemanes. Los alemanes, claro, en playa, en sol, en sitios coloniales,
en arquitectura colonial maravillosa que tenemos en nuestro país, desde el barroco hasta el gótico, en los sitios prehispánicos, solamente en la península de Yucatán, pues los más conocidos son Tulum, Chichén Itzá, Uxmal, pero existen infinidad de sitios arqueológicos que están a la orilla de las carreteras y que los turistas pueden ir a visitar. En Oaxaca, ¿quién puede ir a Oaxaca? ¿No? Ahora, donde existe un riesgo permanente ahí de inseguridad, de plantones, de marchas, y hay acoso inclusive a los turistas. Repito, aquí cercano a Chiapas, Tabasco también tiene muchos atractivos, pero está totalmente abandonado. Las inversiones hoteleras, los restaurantes, la gastronomía de nuestro país es riquísima, variada, claro, multicolor inclusive. Pero, ¿dónde está? Los inversionistas, pues ya vimos el caso de Gastón Azcárraga, ¿no? Con Posadas de México. O de los Chapur. Pues sí, nada más utilizan esto para... O de las firmas internacionales. Para llevarse lana, pero... Los de Bancaja. Nacional para dinamizar la economía de Yucatán, de Campeche, de Chiapas, de Tabasco, en fin, con pequeños inversionistas, está siendo agredida. Ha habido un retroceso. Entonces hablar de que el turismo es una prioridad nacional y de que, pues es puro rollo, ¿no? Existe lo que ya existió. Existe Cancún, existe la Riviera Maya, existe Los Cabos y pues ahí los destinos de Oaxaca, Huatulco y todo lo demás no han crecido. Siguen en lo mismo. Mazatlán, pues ahí está también. Manzanillo, ahí sigue en lo mismo. No hay un despegue, no se ve este repunte de la actividad turística en nuestro país, porque es más importante el saqueo. Además voy a dar un concepto. Pero rápido, Jorge, porque ya nos tenemos que ir. Voy a dar un concepto. El turismo no degrada nada. Lo que vende el turismo son nuestras bellezas. Vendemos paisaje, vendemos cultura, y los turistas no vienen a degradar ni a llevarse los minerales, ni las selvas, ni los bosques. Es una actividad muy importante que no ha sido atendida a pesar de los discursos. Gracias, Jorge. Terminamos porque supongo que ya nos vamos a un corte, ¿verdad? Así es, y además vendemos y explotamos lo que otros construyeron, ¿eh? Así es. Y hace cientos de años. Gracias. La naturaleza nos dio. Gracias. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos. Radio 620. Cambia tu vida cambiando tus pensamientos. Y para lograrlo ponemos a tu disposición discos de autosuperación musical. Donde sea que estés, con solo poner play, estarás generando cambios positivos en tu vida. Libera el estrés, eleva tu autoestima, aumenta tu creatividad y concentración. Ven y conoce los temas que tenemos para ti. Estamos en Durango 341, Colonia Roma. Nuestros aprendizajes son visuales, auditivos o de sensaciones. Las personas que aprenden con sensaciones aprenden moviéndose, pueden estar atentos por muy poco tiempo, tocan a las personas y están hablando, necesitan sentir cerca a las personas. Con esta música estimulamos las zonas de sensaciones, olfato, gusto y tacto en el cerebro, asegurando que este aprendizaje de sensaciones tenga éxito y sea excelente. ¡Felicidades! El Paquete. Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones de la doctora en Filosofía y Educación, graduada en la Universidad Fordham de Nueva York, Luz María Ibarra. Incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Recuerdo que de niño quería ser bombero, piloto aviador, veterinario, cantante o abogado. Todos los días soñaba con ser alguien diferente. Ahora soy drogadicto y todos los días quiero dejar de serlo, pero no puedo. ¿Lo has intentado sin lograrlo? El alcoholismo y la drogadicción son una enfermedad. Podemos ayudarte. Informes 5515-1096 y 5277-7806.
Las senadoras y senadores comprometidos a proteger los derechos de la niñez y la adolescencia y fomentar los valores nacionales, invitamos a todas las niñas y niños de México de 6 a 12 años a dibujar su amor por México en el concurso nacional de dibujo México Te Quiero. Bases en www.senado.gov.mx. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Radio 620. Los cielos abiertos, hay dos cosas, es un asunto de reciprocidad, son convenios de reciprocidad internacional. Por esa razón, los mexicanos, el gobierno mexicano prefieren no abrir los cielos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con Estados Unidos, si tú hicieras eso, pues se cae la industria aérea mexicana, cierto, aunque también se caerían los precios. Aquí ellos están viendo también el asunto de las empresas más que el de los consumidores. Por otra parte, de lo que estaba comentando precisamente Jorge, a mí me parece muy importante ver de que cómo se impulsan los destinos turísticos con promoción. España destina millones de dólares. México únicamente a través del Consejo de Promoción Turística tiene 8 millones de dólares para promover. Estamos hablando tiene más, pero de cualquier manera es insuficiente. Es insuficiente. Perdón, tienes toda la razón, tiene más, porque son 8 millones de dólares los que tiene para Estados Unidos, y para Europa están otra cantidad similar, una cosa así, y para Asia, en fin. Júntalos, no llegan a 30 millones de dólares. 30 millones de dólares es un chisquete. Y lo que le dedica a Quintana Roo es nada, y Quintana Roo compite con países, Así es. Con países del Caribe completitos, dedicados a la actividad turística completamente. Fíjate que hay un solo lugar, un punto, que es en España, las Islas Canarias. Ellos tienen aproximadamente 20 millones de dólares de promoción turística. Yo no sé cuánto tenga Cancún, no sé cuánto tenga Playa del Carmen, no sé cuánto tenga pues todas las zonas del Caribe mexicano. Pero fíjate cómo no se limitan. Muchísima gente yo creo que no sabía ni que existían las Islas Canarias, pero cantidad. Entonces, no porque tengas a lo mejor la capacidad económica de visitarlas, pero sí sabes que existen, que están y todo. ¿No te acuerdas aquella canción de Rocío Dúrcal de 7 las Islas Canarias y 7 las maravillas? Sí. Y con eso las Islas Canarias se hicieron famosas. Y ¿sabes también cuál otro asunto tienen? De que, por ejemplo, los vuelos entre Madrid, entre Barajas o entre Barcelona a las Islas Canarias, ninguno supera los $100. Fíjate. Dólares, no euros, dólares. Estamos hablando de que es un promedio de 1,000 pesos. 1,200 pesos lo que podría costarte viajar del continente a las Islas Canarias. Y Ibiza es otro de los destinos turísticos más solicitados por los españoles. En cambio, ¿cuántas millas son de Cancún a Cozumel? Nada. Sí. Es un brinquito de 4 minutos. Sí. Así, de 4 minutos, nomás porque tienen que darle redondeo. Pero si no son 4 minutos y te cuesta 800 pesos. ¿800 pesos? 800 pesos. No hay comparación. No hay comparación. Ese es el problema que tenemos los mexicanos. Nosotros estamos como el miserable. No vamos a invertir en esto. ¿Por qué? Porque si gastamos dinero, después ¿en qué vamos a invertirlo? ¿O qué nos vamos a robar? O como las naranjeras, ¿no? Y luego si lo vendo, ¿qué vendo? ¿Qué vendo? Pues mira, Walt Disney decía que si hubiese conocido Quintana Roo, la península de Yucatán, ahí hubiese hecho su centro de diversiones, sin necesidad de invertir. Fíjate, sin necesidad de hacer las inversiones que tuvo que hacer en su parque. Sí, porque ahí está todo hecho. ¿Por qué? ¿Sabes cuántos habitantes había en la península cuando la conquista? 3 millones. Claro. Ahora se sorprenden de que encuentran otra ciudad maya en medio de la selva. Hay 197 ciudades mayas dentro de la selva. O sea, no estaban dentro de la selva. Eran ciudades. Y eran ciudades bien planeadas, bien hechas. Bueno, han sobrevivido el paso de cientos de años. Lo que pasa es que al abandonarlas, precisamente porque son los últimos
los que aceptan la conquista son los que más se resisten a ella, abandonan sus ciudades y obviamente la selva se las come. Dicen que son los hombres del maíz, tampoco es cierto. Para darle de comer a 3 millones de habitantes, las hectáreas que tendrían que haber sembrado de maíz eran muchas. En cambio, hay un producto que se llama ramones. Este es un fruto redondo que se pone a asar y que te hace una masa con la que puedes hacer tortillas. Y que a diferencia del maíz, nunca ni hay sequía y que no hay. Ese todo el tiempo está ahí. Es como el maná que citan los judíos. Ahí está para que comas siempre, siempre. Entonces, imagínate con toda esta historia que por desgracia los extranjeros conocen y nosotros no. Y dicen, bueno, es que se harían maravillas solamente conseguir el recorrido de 192 ciudades y ofrecer en cada ciudad los espectáculos a los que están acostumbrados. Hombre, ¿sabes lo que sería eso? Ah, no, pero aquí andamos buscándole al esqueleto más viejo, al que tiene no sé cuántos miles de años. Lo encuentran debajo de un cenote, de una cueva con un cenote, que tiene salida al mar, que puede ser de ahí, pero que también pudo haber sido arrastrado por las aguas. ¿Sí me explico? Eso ya no lo van a decir los investigadores dentro de muchos años. Pero no tendría nada de sorprendente todo lo que te puedan decir sobre esa península que es mágica. Es mágica, cierto, inmensamente bella. Mágica. Dejamos para mañana las llamadas, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. ¿Sí? Pues mira, ya en la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en los controles Juan Carlos Pineda, en el soporte técnico el ingeniero Gilberto García, en los asistentes de producción Alfredo Villavicencio y César Villafranca, y en la información la agencia Al Momento. Yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor. Mi nombre es Lilia Arellano y no se olvide usted, el primer mestizaje también fue en Akumal. Y es la playa más hermosa que tenemos, ¿eh? Tú no sabes, una noche de luna en Akumal. Pero si se te olvida, si está grandote, chaparro, moreno, rojo, o roja, chaparro, cabezón, cabezona. No eran cabezones. No eran cabezones. No lo eran. Bien, muchísimas gracias. Mi nombre es Lilia Arellano, le deseo muy buen provecho y nos escuchamos el día de mañana. ¿Sabes con qué? Con la mala leche. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas que ayer hablamos de la leche? Ah, bueno, pues ahora vamos a hablar de la mala leche. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados. Esto fue Estado de los Estados. Lo esperamos en la próxima emisión, aquí en 620 AM. Tiranos, porque la democracia no sirve para nada. Y te das cuenta porque ¿para qué nos sirven 500 diputados y 100 y pico de senadores? ¿Para qué? Cuando uno de ellos, como Barbosa, que representan una corriente que, pues no estamos hablando del siglo pasado, hace apenas unos años constituía la segunda fuerza política en el país, te dice que hay que ver primero el mundial y luego ya abordamos los temas de la reforma energética y sus leyes secundarias. ¿No es vergonzoso? Lo que... Luego, mientras estos están alegando que si se ponen una playera, que si son 10 o 20 o 30 o 40 las mesas de trabajo, que si mejor ahí con una playera, la tele prendida y una chela, se ponen a trabajar para ir desahogando todos estos temas. Hazme el favor, con un tema tan importante. Y mientras por el otro lado, bueno, pues nos dicen que ya hay una baja en la producción, que hay una baja en las ventas, que por lo tanto hay una baja en la captación de recursos económicos. ¿Esto qué es? ¿El colchón para rematar todavía más Pemex? Para justificar que como las leyes secundarias propuestas no indican porcentajes en ninguno de sus renglones, o sea que todo se queda abierto para que de acuerdo al sapo sea la pedrada.
Fíjate, lo que yo veo aquí son dos cosas. Bueno, sí, explotaron tanto a Pemex, es porque son recursos no renovables, o sea, eso no son eternos. Yo sí lo entiendo de esa manera. Y en la época de Calderón, incluso hay una anécdota que la platico. Desayuné en esos días con Raúl Muñoz Leos, que era el director de Pemex. Entonces, el de la señora aquella que se operó por cuenta de Pemex. Sí, no sé cómo haya quedado, no me acuerdo, porque además, o sea, pues a esa edad ya para qué, ¿no? Creo que ya tiene como 80 y tantos y quería parecer como de 20. Para ser la abuelita de las Flans, ¿por qué no? Sí. Y fíjate que en eso, me dice Raúl Muñoz Leo, me maneja, dice, mira, estamos en una situación muy complicada. Pemex ahorita, Chicontepec, que es el pozo, o los pozos más bien, la región más importante, una de las de las reservas probadas más importantes, pues mira, está cuesta abajo. Esto nos lleva a que el 2015 ya no tendremos Chicontepec y estaremos explotando, dice, más o menos un 10% de lo que actualmente explotamos. Y dice, lo único que nos queda es irnos a aguas profundas. Y aguas profundas necesitamos billete. Sí, se necesita billete, ok. Entonces, aguas profundas sí hay petróleo, pero ¿quién se lo está llevando ahorita? Estados Unidos. Ellos ya avanzaron muchísimo en su investigación. Claro, porque había un tiempo para eso. Claro. Muy buenas tardes, son las 4:02 y damos inicio a nuestro programa Estado de los Estados en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde los saluda su servidora Lilia Arellano y mi compañero. Yo soy Víctor Sánchez Baños, los saludo con mucho afecto. Y al rato que tenemos a Jorge González Durán, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas ahí sobre el turismo, ¿te acuerdas? Sí, que se nos quedaron pendientes ahí. Sí. Pero, Víctor, híjole, fíjate que incluso la columna que se publicará mañana inicia con la reflexión de tal vez Platón tenía razón y se necesita. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados. Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. Fijaron tiempos y todo para que se iniciaran las operaciones, no para que se empezaran a instalar, sino para iniciar operaciones. Entonces ellos empezaron sus instalaciones para que llegada la fecha de operar, pues ellos ya estaban listos. La fecha era 2007, el 1 de enero del 2007. Fíjate.
Y nosotros llevamos un retraso de 7 años. O sea, dejamos... De 7 años, no en la operación, sino hasta en la instalación, porque no hay, ¿eh? Todavía no hemos hecho nada, no hemos instalado nada. Entonces, es lo que hace precisamente que estamos en desventaja con los Estados Unidos. Debíamos haber hecho, en esos momentos, la decisión la tomaba el presidente en turno, quien era Felipe Calderón. ¿Qué tenía que hacer en esos momentos? Pues haber iniciado toda una estrategia. ¿Para qué? Para no dejar que Estados Unidos, con George W. Bush, porque ya sabes que aquí les besan las botas a los presidentes gringos, pues dejara y empezara a hacer esa gran producción, esa gran inversión. Sí es mucho dinero, sí, pero supuestamente Pemex, en lugar de estarle chupando tanto dinero a Pemex, debían haber hecho lo suficiente para que invirtieran en... Bueno, en lugar de estárselo llevando. Robándoselo. Porque, fíjate tú que hace tiempo, bueno, estos están distraídos en otras cosas, te digo, no ven por un lado esa situación que es muy importante para el país, muy importante, porque estamos hablando de futuros reales, no de alucinaciones ni nada que se le parezca, ¿no?